día de hoy vamos a ver este pequeño webinar enfocado en cómo elegir el tipo de UPS de acuerdo con las necesidades que tengo. A tocar temas como cómo seleccionar la UPS, qué tipo de UPS requiero para mi solución, para mi carga y calcular rápidamente esa capacidad que necesitamos de potencia para nuestros equipos. Nuestra agenda, vamos a hacer una pequeña introducción, un video introductorio sobre Atlantic Power. Luego pasaremos a revisar fundamentos de sistemas de UPS, qué es una UPS y cómo funciona, cuáles son esos problemas típicos que se presentan en la red eléctrica para los cuales la UPS nos aporta o nos soluciona estos problemas, qué tipos de UPS encontramos. Básicamente vamos a ver lo que son las UPS en línea, interactiva, y los equipos offline o en stand-by. Luego revisaremos temas de selección de UPS, qué factores debemos considerar al momento de seleccionar una UPS y cómo calcular la capacidad que se requiere de acuerdo a la carga que tengamos. Por último, revisamos rápidamente un portafolio, el portafolio de Atlantic Power, y hacemos una ronda de preguntas, unas 5 preguntas. De pronto, si nos extendemos mucho, las que preguntas adicionales, nos compartiremos nuestro correo y nos las hacen por este medio para contestárselas en la brevedad posible. Entonces, a continuación los dejo con nuestro video de introducción. Atlantic Power. Fundada en Estados Unidos en 2000. Atlantic Power. Fundada en Estados Unidos en 2008 con el objetivo de proveer a los clientes de América Latina y el Caribe soluciones para la demanda de calidad de energía, enfriamiento e infraestructura para industrias, telecomunicaciones, utilitarias, data centers, entre otros. Creemos firmemente en los procesos de investigación y desarrollo de soluciones, alineadas siempre a los más altos estándares de calidad. La innovación de nuestros productos es uno de nuestros pilares, mediante la actualización constante de nuestras soluciones para entregar a nuestros clientes equipos diseñados con las más recientes tecnologías. Nuestros equipos han sido probados bajo los más altos estándares a nivel internacional, logrando certificaciones que aseguran la seguridad y calidad. Eficiencia comprobada en diversos entornos industriales y con baja tasa de fallo. A través de nuestros distribuidores, contamos con servicio técnico 100% confiable y oportuno. Nuestros UPS Atlantic Power ofrecen amplio portafolio de soluciones, brindando energía ininterrumpida para proteger sus operaciones críticas. Mantenga la temperatura y humedad de su data center controlados, con nuestros aires acondicionados de precisión. Con nuestras baterías, tendrá el respaldo necesario ante cortes de energía. Atlantic Power. Bueno, entonces ese es Atlantic Power. Somos un fabricante que tiene ya en el mercado un poco desde el año 2008, y traemos soluciones pues de infraestructura para energía, UPS, baterías, aires acondicionados. Entonces, vamos a iniciar entonces con el contenido ya de nuestro webinar, iniciando por el tema de fundamentos de UPS. ¿Lo que es un UPS? Es un UPS, ¿qué significa esas siglas, esa UPS? UPS traduce Uninterruptible Power Supply, que en castellano esto es un sistema de alimentación ininterrumpida, o SAI, como se conoce también en español. ¿Qué hace básicamente un UPS? Es un equipo que está conectado a la red eléctrica y tiene un conjunto de baterías internamente que mantiene, las está cargando. Cuando se presenta un corte de energía, drena energía de estas baterías y alimenta la carga que tengamos conectada. Viéndolo de pronto aquí con un diagrama de bloques un poco más simple, tenemos nuestra entrada de energía, que viene normalmente de la red eléctrica a las utilitarias. La UPS está cargando las baterías y genera al mismo tiempo una entrega energía a nuestra carga. Hace un proceso de conversión que lo vamos a ver aquí en este diagrama de bloques. Este diagrama de bloques es de un UPS doble conversión.
Y ahorita más adelante vamos a ver otro tipo de UPS, pero queremos explicar este funcionamiento aquí de la UPS en diagramas de bloques. Entonces tenemos la carga, tenemos una etapa de rectificación. En esta etapa de rectificación, el UPS convierte la señal alterna en señal continua. Tenemos un bus DC, una etapa de inversión, un inversor y unas baterías. En este bus DC tenemos pues la salida del rectificador y en este punto se están alimentando, cargando constantemente las baterías. De igual forma, esto sirve como entrada para el inversor que vuelve y hace la conversión de DC a AC para entregarlo a la carga. Las UPS normalmente vienen también con un static switch, un bypass electrónico que sirve y opera en situaciones de falla o de sobrecarga o cuando se hace una transferencia manual. Entonces, en modo online, les decía, tenemos la entrada de energía alterna AC que alimenta nuestro rectificador. Del rectificador alimentamos y cargamos las baterías y al mismo tiempo entregamos la energía o el voltaje DC para que el inversor haga esa conversión nuevamente de DC a AC para entregar a la carga un voltaje, una onda creada desde cero, completamente nueva, y que nos permitirá pues mantenerla regulada en amplitud y en frecuencia. Ese es, digamos, como el principio de operación del UPS, sobre todo del equipo online. Cuando un equipo entra a trabajar en baterías, porque tenemos algún tipo de ausencia o falencia en el red de suministro de energía. Entonces no tenemos un voltaje de entrada, el rectificador pues no tiene que realizar ninguna conversión y en este momento el inversor empieza a drenar energía de las baterías para hacer su proceso de conversión de DC a alterna AC y poder sostener la carga durante pues, un tiempo de autonomía que depende pues, de la capacidad de las baterías, de la carga que yo tenga a la salida. En bypass, el bypass se presenta o se utiliza normalmente cuando tenemos, puede ser alguna falla interna en el equipo está monitoreando constantemente sus dispositivos internos, sus etapas, y valida si se presenta algún problema, un rectificador en el inversor, y pues habilita el bypass, el static switch. Entonces recibe la entrada y tal cual la recibe a la entrada, la va a llevar a la salida a través del switch estático. También cuando hay sobrecargas que superan, digamos, el porcentaje de trabajo de rectificador inversor, el equipo como protección se pasa a switch estático para seguir alimentando la carga y no afectar los componentes o la electrónica interna de los equipos. Bueno, ahora vamos a ver algunos problemas típicos en la red eléctrica, que son, digamos, como el origen o el porqué, la razón de por qué existen los equipos UPS. El principal, digamos, el más común y el que más queremos, digamos, mitigar con los equipos UPS son los cortes de energía. Por eso las UPS están compuestas y trabajan con bancos de baterías que almacenan esa energía y la utilizan en el momento en que hay un corte de energía. Entonces, cuando no tenemos energía en la red eléctrica, ya les había mostrado, la UPS drena esta energía DC y a través del inversor entrega energía AC, voltaje AC, a nuestra carga. Otra de las fallas comunes que se presentan en la red eléctrica son los aumentos de voltaje o las caídas de tensión, esas variaciones en amplitud de la red de entrada. Pues no queremos que esto llegue a nuestro equipo, a nuestra carga crítica. Esto puede generar daños en los equipos. Entonces, para eso, pues está el UPS. Ella hace su proceso de doble conversión y genera una onda completamente estable en amplitud a la salida para entregárselo a nuestros equipos. Es importante cuando ustedes revisen una ficha técnica o un UPS para seleccionarlo, pues el rango de voltaje que tienen los equipos de tolerancia a la entrada
Nuestros equipos Atlantic Power pueden llegar a tener rangos desde 138 a 270 voltios para equipos que trabajan en 120, 208. Entonces manejamos muy buenos rangos de entrada y eso lo que permite es que vamos a tener menos operación del equipo en baterías. Cuando la UPS se sale de rango de esta ventana que tiene de voltaje de entrada, ella va a entrar a trabajar en baterías porque para ella es como si existiese una ausencia de la red eléctrica de entrada. Entonces es importante pues este parámetro y pues en Atlantic Power tenemos muy buenas ventanas de voltaje de entrada en nuestros equipos y pues con el respaldo de nuestras baterías Atlantic Power pues tenemos el respaldo de su carga en todo momento. La desviación o variación de frecuencia es otra de las fallas o alteraciones comunes en la red eléctrica. De igual forma, pues en el proceso de doble conversión esto se mitiga porque se tiene una señal completamente nueva. Entonces ahí mantenemos la salida estable en frecuencia e igualmente que como pasaba en el tema del voltaje, el rango de frecuencia pues es importante tenerlo en cuenta para que el equipo no esté deshabilitando el bypass. A veces lo que pasa cuando la frecuencia varía mucho, lo que pasa con el UPS es que él deshabilita el switch estático, ¿sí? Porque está diciendo que el voltaje de entrada o la frecuencia también puede pasar cuando el voltaje varía mucho, se sale de rango. Ella detecta y dice, no, el voltaje de entrada está fuera de rango, deshabilito el bypass porque no quiero que entregarle ese voltaje a la carga en caso de que yo tenga que pasarme bypass. Entonces, cuando el UPS deshabilita el bypass, y llega a presentarse alguna falla o alguna sobrecarga que normalmente llevaría al equipo a la condición de bypass, no va a pasar a bypass porque ella va a detectar que el voltaje y la frecuencia están fuera del rango. Entonces es importante también que validen en las especificaciones técnicas que tengan una buena ventana de frecuencia, de rango de frecuencia, para mitigar estas fallas. Ruido. Entonces, pues el ruido es una interferencia o perturbación que se presenta o que no es deseada dentro de la red eléctrica y se puede presentar por muchísimas razones. Equipos que se conecten a la red, por ejemplo, impresoras o las mismas fuentes de switcheo de los equipos puede generar este tipo de perturbaciones. Conmutación de cargas, como las fuentes switchadas o otro equipo, otro tipo de equipos, lámparas fluorescentes, descargas, dispositivos de conmutación automática, problemas en la generación. Todo esto puede llegar a generar ruido en la red. Entonces, precisamente el UPS tiene una serie de filtros a su entrada que nos ayudan a mitigar esto y mediante el proceso nuevamente de doble conversión, pues tenemos una señal completamente limpia a la salida para nuestros equipos. Los transitorios o picos de voltaje, que se llama, son variaciones o temporales que se presentan rápidamente, pueden tener normalmente son de corta duración y que están muy por encima del voltaje nominal de operación de los equipos. Esto es perjudicial para la carga, pues esto puede generar daños en los semiconductores. Las sobretensiones pueden ocurrir cuando el voltaje de la red eléctrica supera momentáneamente en esos niveles nominales. O las sobrecorrientes, también que son picos de corriente, pueden ser aumentos repentinos de la corriente eléctrica que fluye a través de la red. Efectos. Esto puede dañar los equipos, reduce la vida útil de los semiconductores, genera fallas en los dispositivos. Muchas veces tenemos problemas con algunos servidores que se desconfiguran, que no trabajan correctamente porque se presenta algún... Todo esto puede ser, se pierden datos a veces en algunos procesos. Entonces, esto pues se soluciona también con dispositivos de protección contra sobretensiones que vienen ya integrados en nuestros UPS y que protegen pues a la carga para que esto no llegue a ellos, ¿no? Vamos a revisar ahora tipos de UPS. Listo. Entonces, en los tipos de UPS
pues tenemos básicamente estos tres tipos. Un segundo, paso acá. Ya. Vamos a hablar de los equipos offline, de las líneas interactivas y de los equipos doble conversión. Entonces, los equipos offline en standby pues, son muy básicos, son equipos que pues, en realidad no lo recomendamos en Atlantic Power para su uso. Su filtrado es muy básico, tiene una constante transferencia a operación en baterías. Y no hay una regulación ni de voltaje ni de frecuencia, o sea, lo que tiene a la entrada es lo mismo que le va a entregar a la carga. No es adecuado para cargas críticas y la subeficiencia es muy baja, es inferior al 55%. Y ahorita en un diagrama de bloques vamos a ver un poquito pues cómo es su composición y su forma de trabajo. La línea interactiva pues ya tiene un control de voltaje, un control automático de voltaje ABR que permite, digamos, de alguna forma al menos mantener en amplitud el voltaje que se desea entregar a la carga, ¿sí? Hay variaciones de voltaje, de amplitud de voltaje en la entrada, y ella en algún punto pues mantiene un voltaje estable para la salida. Ya viene con controles digital DSP, autodetección de frecuencia para trabajar a 50 o 60 Hz. Y con la eficiencia pues ya puede llegar a veces hasta el 85%. Y los equipos de doble conversión, que definitivamente pues, son los equipos recomendados, sobre todo para todo el tema de cargas críticas, tienen un alto nivel de protección, hace la doble conversión, ya le expliqué de AC a DC y después de DC a AC. Tenemos una transferencia sin cruce por cero, esto es muy importante para temas de carga crítica en data centers, sistemas hospitalarios, pues porque no podemos tener un cruce por cero cuando estamos trabajando con alguno de estos sistemas. El bypass estático, que ya les mencioné, pues más o menos cómo funciona, en qué condiciones opera. Está obviamente recomendado para el trabajo con misión crítica. Tiene operación con generador, aunque la línea interactiva también puede trabajar con el generador. En cambio, la línea offline o algunos equipos interactivos tienen mucho problema con el trabajo con generador, no sincronizan. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un equipo trabajando, digamos, si en el edificio tenemos un generador, una planta eléctrica, se fue la energía, pues obviamente entra en baterías. Lo normal es que después de un corto tiempo, que puede ser 15 segundos, un minuto, mientras entra el generador, pues el UPS arranca nuevamente, reconoce que hay red y vuelve a normalizar, pero con algunos equipos puede presentarse que no detecta el voltaje o la frecuencia del generador y no lo toma como entrada, o sea, va a seguir trabajando en baterías hasta que se apaga porque no reconoce la red, no sincroniza con el generador. Entonces es muy importante este tema de la operación con generador. Los UPS no son equipos que estén diseñados para trabajar con, digamos, y entregar autonomías muy grandes, ¿sí? Para eso, pues, digamos, están los generadores. Hay casos, digamos, especiales o puntuales donde se hacen diseños para autonomías grandes, pero lo ideal es poder contar con una operación en generador para estos casos. La alta disponibilidad pues, de estos equipos y varias opciones de comunicación. Ya ahorita tenemos opciones o necesitamos estar monitoreando la infraestructura de nuestros equipos y equipos de pronto offline o algunos interactivos no tienen opciones de comunicación como tarjetas SNMP, Modbus, tarjetas con contactos para monitorear o para generar, digamos, aperturas o cierre de contactos, Wagner, bueno, en fin, poder integrar esto a un sistema BMS. Entonces, ya los equipos de doble conversión vienen con todas estas opciones. Aquí revisando un poquito ya más en detalle, entonces los equipos offline, básicamente es un filtro con un dispositivo de protección contra sobretensiones y tal cual lo que tenemos aquí en la entrada es lo que nos va a llegar a la salida. Si tenemos variaciones de amplitud, aquí las vamos a tener. Si tenemos variaciones de frecuencia, las vamos a tener. Básicamente, ¿cuándo funciona este equipo? Cuando detecte que falta la entrada.
que se sale de unos rangos de voltaje, de frecuencia muy amplios y dice, listo, no hay tensión de entrada, ahí podemos trabajar. Ella mantiene cargando las baterías y en ese momento el control lo que hace es cambiar aquí este switch a la posición donde va a alimentarse desde un inversor offline que va a drenar corriente de las baterías y va a alimentar la carga. Su conversión pues no tiene, digamos, la forma de onda es bastante eh, robusta, no robusta, sino bastante primitiva, tiene muchos pasos, entonces no se asemeja mucho a una onda seno, pero pues son soluciones que pueden funcionar de pronto para el hogar, para tener, no sé, de pronto un computador de escritorio en el hogar, de pronto tener eh, alguna carga muy básica. En los equipos interactivos, entonces tenemos ya, digamos, los mismos filtros y dispositivos de protección contra sobretensiones, pero ya tenemos un ABR, un regulador de voltaje automático, que va a estar, digamos, manteniéndonos el voltaje dentro de una amplitud establecida. ¿Sí? Entonces, digamos que ya tenemos algo de protección, ya la amplitud de voltaje se va a mantener, la frecuencia, sí, las mismas variaciones si las tengo aquí en la entrada, las voy a detectar aquí en la salida. Y tenemos un inversor bidireccional que se encarga pues tanto de mantener las baterías cargadas, o sea, la conversión sea AC a DC, y luego convertir ese DC a AC cuando necesitamos que alimentemos la carga desde las baterías. Entonces es como un otro peldaño más después de los equipos offline. Y ya nuestros equipos online de doble conversión, pues podemos tener variaciones en amplitud, podemos tener variaciones en frecuencia, pero todo este proceso de doble conversión que hace el rectificador y el inversor, lo que hacen prácticamente es desarmar la onda que viene de la entrada y volverla a reconstruir, ¿sí? Para entregar una señal completamente limpia y poder tener nuestros equipos alimentados con una voltaje confiable, ¿no? Estable tanto en amplitud como en frecuencia. Otra forma de catalogar o dividir los UPS es en su construcción. Hay equipos que pueden ser de construcción monolítico y equipos modulares. Entonces, el monolítico es pues un equipo que es una sola caja completa, viene toda la electrónica, toda la potencia dentro de una caja y pues ahí adentro está todo lo que se requiere para hacer el proceso de rectificación, de inversión, el bypass, la carga de baterías, etcétera. ¿Qué tienen estos equipos? Tienen unos muy bajos tiempos entre fallas, o sea, la tasa de fallo es bastante baja. El diseño pues es integrado, las capacidades de estos equipos normalmente son fijas, aunque hay algunos equipos que pueden llegar a ser escalables por software o también por conexión en paralelo. Nosotros podemos conectar varias unidades de estos equipos en paralelo eh, para tener un aumento de capacidad o para tener un tema de redundancia. Estos equipos pues, suelen ser un poco más, menos costosos que los equipos que vienen con una construcción modular. Los equipos modulares pues tienen otra ventaja que es que tienen un menor tiempo de reparación. O sea, al ser de construcción modular, es mucho más sencillo de pronto reemplazar un módulo, un solo módulo, puede ser un módulo de potencia, un módulo estático, un módulo de baterías, eh, que se pueda cambiar y simplemente sacar un módulo y meter el nuevo. ¿Sí? Entonces eso reduce los tiempos de reparación cuando hay algún fallo. Estos módulos normalmente se pueden cambiar en caliente, pues aunque depende del modelo, nuestros equipos tienen esa ventaja, entonces podemos hacer intervenciones, incluso hay equipos en los que se puede hacer mantenimiento sin tener que apagar la carga, desde que tengamos el tema de la cantidad de módulos disponibles para manejar la carga que esté a la salida, se puede hacer.
Bueno, los tiempos de reparación ya les comenté que son menores. Se puede planear crecimiento a la medida. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un data center, pero ese data center no va a entrar a operar al 100% ya. Y ustedes quieren comenzar. Entonces, el equipo tiene módulos de 15 kVA. Yo voy a iniciar con una carga de 30 en mi data center. Compro el frame, compro el enclosure del equipo, compro dos módulos de 15, tengo 30 kVA, sostengo mi carga de data center y a medida que vaya creciendo, que vaya instalando más racks dentro del área blanca, puedo ir incrementando la capacidad de mi UPS, insertando o comprando más módulos para el equipo. Igualmente para las baterías se puede ir aumentando la autonomía con módulos adicionales de baterías y podemos tener redundancia. Entonces, yo tengo dos módulos para sostener los 30 kVA y quiero otro módulo más para tener una redundancia. Entonces, tengo una OPS con 2 más 1. ¿Sí? Los costos de estos equipos son mayores, eh, pero pues presentan estas ventajas con respecto a los equipos monolíticos. Ambas son muy buenas opciones. Ahí lo que toca revisar es pues, el caso específico de aplicación de cada uno y que pues tengan la asesoría nuestra para guiarlos en ese proceso de selección, ¿no? Ahora vamos a pasar al tema de selección de UPS, algunos tips muy básicos para que ustedes puedan dimensionar y escoger ese tipo de equipos antes de revisar esos tipos. Vamos a revisar este concepto, que a veces se confunde un poco en este tema de cuando estamos hablando de UPS, son el tema de los VA, de los voltamperes y la potencia, los vatios. Entonces tenemos nosotros, no sé, de pronto si alguno de ustedes recuerda por allá el triángulo de potencias. Tenemos la potencia activa, la potencia real, que sea en vatios. Tenemos la potencia reactiva, que son los bar. Y tenemos la potencia aparente, que es la S, que es un componente real y un componente complejo de la potencia reactiva. El ángulo entre la potencia reactiva y la potencia aparente es el factor de potencia o el coseno de phi. Y aquí entonces tenemos la potencia aparente es igual al voltaje por la corriente. ¿Cuánto voltaje le estamos, o cuánto voltaje se le pone a este equipo? Este equipo opera 120 voltios y con ese voltaje, ¿cuánta corriente consume? Para de contar, multiplicar esas dos magnitudes y tenemos la potencia aparente. Pero ya si queremos ver la potencia real, entonces tenemos que ver el mismo voltaje por la corriente por el coseno de phi. Esto sí nos va a entregar la potencia real en vatios que consume el equipo. Y la potencia reactiva es el mismo V por I por el seno de este ángulo. Pero bueno, digamos que ahorita para el tema de las UPS y el dimensionamiento, nos interesa mucho pues, la potencia real y la potencia aparente. Pero ese coseno de phi, pues, ¿qué es? ¿De qué se trata eso? Resulta que cuando tenemos cargas 100% resistivas, pues no hay ningún desfase, el voltaje y la corriente se comportan de forma igual, o sea, van en fase, cuando estamos hablando de un sistema AC, van en fase. Entonces tenemos el voltaje y la corriente se va a comportar exactamente igual. ¿Sí? Pero cuando tenemos cargas inductivas o cargas capacitivas, vamos a tener un adelanto o un atraso del voltaje con respecto a la corriente, viceversa. Entonces, en un circuito inductivo, el voltaje va a adelantar a la corriente. Quiere decir que, como en este gráfico acá de la izquierda, el voltaje alcanza su valor máximo antes de que lo hace la corriente. ¿Sí? Y aquí hay pues un ángulo de desfase. Y en los circuitos capacitivos pues es al revés. Es la corriente quien lo hace primero y después lo sigue el voltaje. Entonces, este ángulo de desfase entre voltaje y corriente es este que tenemos acá y aquí es donde hablamos del eh, factor de potencia. El coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente es lo que nos da el factor de potencia.
La potencia real es la misma potencia aparente multiplicada por ese factor de potencia o por ese coseno de phi. Esa es, digamos, la gran diferencia que hay entre voltamperes y vatios. ¿Y por qué es importante cuando vamos a seleccionar o calcular o dimensionar una UPS? Nosotros normalmente, bueno, los fabricantes o algún fabricante de equipos, servidores, digamos, para un centro de datos, entregan, puede ser voltaje y corriente. A veces entregan un rango de voltajes y un rango de corrientes. Ahí podemos tener fácilmente el voltaje, digamos, la potencia aparente multiplicando B por I. Pero hay otros de pronto que nos dan una potencia en vatios. Entonces es importante que cuando vamos a seleccionar la OPS, llevemos esa potencia en vatios a una potencia en voltiamperes. Como buena práctica, uno puede de pronto dividir esas potencia en vatios en un factor que es 0.7, que es pues, amplio, aunque ya los equipos no tienen factores de potencia tan bajos, ya están por arriba a veces del 0.85, 0.9, para llegar y tener una, digamos, una potencia en voltiamperes, un kVA un poco real, cuando no tenemos el dato completo. Pero normalmente en las fichas técnicas o en las placas de los equipos podemos conseguir el voltaje y la corriente de consumo de cada uno de los equipos para calcular y hacer ese cálculo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Otro parámetro a tener en cuenta en el tema de selección de IPS, pues obviamente son los voltajes, las frecuencias y los tipos de conexión que tengamos disponibles en nuestras instalaciones. A nivel mundial, pues hay dos grandes estándares, que es el americano, normalmente el sistema internacional, pero de eso hay muchas variaciones. Entonces el americano trabaja lo que son 60 Hz, 120, 2.8, y el sistema internacional 50 Hz con 220, pero hay mezclas, por ejemplo, hay países como Perú, México, que manejan mezclas, por ejemplo, de 120 con 50, bueno. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué voltaje tenemos disponible? Hay otros voltajes también, 380, 400, 415, 480, que se utilizan mucho en entornos industriales, ¿no? En oil and gas, es un sector que utiliza mucho el voltaje de 380, 415 o sistemas de 480. En el sector producción, obviamente, esos voltajes altos lo que nos ayuda es a tener unos conductores más pequeños para que el transporte de la corriente salga un poco más económico, ¿no? Entonces a veces se juega con eso, se ponen transformadores para elevar y reducir la tensión y poder tener ese tipo de ventajas. Entonces ahí es importante que ustedes en esas visitas que hacen para dimensionar los equipos tengan en cuenta pues qué voltaje, si es un voltaje 240, 220, 120, 28, bueno, si tenemos neutros, si no tenemos, si es un sistema monofásico, bifásico, trifásico, bueno, en fin. Lo que son sistemas mono y bifásicos normalmente son para equipos de capacidades pequeñas. Monofásicos normalmente veo un equipos de 10, 12 kVA, no mucho más de eso. Bifásicos puede uno llegar a ver equipos hasta 20 o 30 hay equipos ya de esa capacidad, pero es difícil, digamos, no son muy comunes por el tema de que en dos fases tenemos que condensar toda la potencia, es decir, vamos a tener mucha corriente por un conductor y eso pues no se consigue mucho en algunos sectores, son muy específicos. Normalmente ya de 15, 20 kV hacia arriba, se manejan equipos trifásicos, como les digo, hay excepciones y en Atlantic Power tenemos equipos para todas estas soluciones. Nos pueden consultar y con muchísimo gusto, pues ahí los asesoramos y les decimos cuáles son los modelos de equipos que pueden cumplir esas necesidades específicas. Pero básicamente digamos que en el 95% hacia arriba, esa es la regla, más o menos de 15 o 20 kV hacia arriba, ya son equipos trifásicos. Entonces, ustedes tienen que conocer muy bien cuál es esta configuración, qué voltaje manejan, qué frecuencia y qué tipo de conexión para poder seleccionar sus equipos. Bueno, ya cuando vamos a seleccionar pues, el equipo, ¿qué otro factor es importante? Pues saber cuál es la carga que vamos a proteger. Entonces, yo les decía hace un rato que en las placas o en las fichas técnicas de los equipos, aquí se ve un poco pequeño, pero bueno, normalmente vienen los voltajes a los que operan y las potencias o las corrientes mínimas y máximas.
Entonces, con esos datos que ustedes tienen, les idea es que ustedes hagan una tablita, un resumen de todos los equipos que tienen y cuánto consume cada uno, ¿sí? Para poder conocer y poder totalizar el total de KVAs que van a requerir. Por ejemplo, aquí tenemos 62.924 VAs, o sea, 63 kVA más o menos. Y sobre eso, digamos que es una base para hacer el dimensionamiento de los equipos. Por ejemplo, tenemos aquí que es un sistema trifásico, 122.8, 60 Hz. Ya con estos datos y con esta capacidad, ustedes pueden entrar a nuestro catálogo, a nuestra página web o contactarnos y pedirnos ayuda para seleccionar el equipo que ustedes necesitan. Entonces, ya pueden consultar nuestras fichas técnicas. Dice, bueno, necesito un equipo de mínimo, son 63 kVA, trifásico, 122.8, 60 Hz. Y con esos datos pueden comenzar a hacer un dimensionamiento mucho más acertado. Otro parámetro a tener en cuenta, esto sobre todo en equipos, digamos, pequeños de bajas capacidades, los equipos ya grandes o trifásicos normalmente no vienen con tomas de salida, sino que van y se conectan a un tablero que distribuye y ahí hace unas PDUs y buena distribución. Pero los equipos pequeños, normalmente bueno, monofásicos o bifásicos, algunos vienen con opciones de tomas a la salida para las diferentes conexiones. Entonces, hay equipos, por ejemplo, que ustedes pueden montar en racks. El ATP One RT son equipos que ustedes pueden instalar dentro del rack y ya viene, digamos, ustedes los pueden escoger con algunas tomas de salida. Entonces, validan ustedes qué equipos van a alimentar dentro de ese rack. Por ejemplo, si tengo equipos servidores con tomas C13, C15, C19, o de pronto con algunas tipo NEMA, L115, L220, L515. Estas L son clavijas de seguridad, se llaman lock twist. Son clavijas o juego de toma y clavija que son de un cuarto de giro para asegurar la conexión, o pueden ser normalitas 520R, que son 520-15 o 520R, que son las que normalmente pues, tenemos, digamos, en los hogares. Entonces, ustedes basado en eso, pues escogen también el tipo de salida o el tipo de toma corrientes que necesitan para sus equipos. Entonces, en nuestros catálogos van a encontrar todas estas opciones y si no, pues con nuestros distribuidores o directamente con nosotros nos preguntan y nosotros los asesoramos para ayudarlos a escoger los equipos de acuerdo a estas necesidades de tomas eléctricas a la salida. Vamos a hacer aquí de pronto un ejercicio rápido de cálculo de capacidad y ver más o menos cómo es el dimensionamiento. Esto es un ejercicio real de un data center aquí en Colombia. Bueno, yo estoy en Colombia. Entonces, es un data center para una clínica de healthcare y ellos tienen, digamos, su potencia de carga en área blanca. En área blanca, saben que el data center pues tiene varias áreas y servicios auxiliares. El área blanca es como tal el área central del data center donde están todos los equipos de procesamiento de datos, todos los equipos de IT y tienen una carga de 62,9 que fue el que vimos hace un ratico acá. 62,9 y tienen unos racks, miren, unos racks de OLT1, OLT3, OLT7, Edge, Spine, servicios, imágenes diagnósticas, infraestructura. Entonces aquí, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue hacer el dimensionamiento por racks. Obviamente cada rack va a tener un inventario de equipos, un servidor, una patch panel, bueno, en fin, una ONT, bueno. Lo que hicieron ellos fue hacer ese inventario por rack y sacaron la potencia por rack de cada uno. Entonces llegamos y ya tenemos aquí, digamos, la potencia en área blanca. Cuando se hacen diseños de data center, pues los estándares y las buenas prácticas nos llevan aquí a, se deben manejar áreas separadas para el tema de telcos, para el tema de potencia, CCTV y cada uno de los subsistemas que componen el centro de datos. Entonces aquí está un poco desglosado más o menos de esa forma. Sabemos que tenemos una carga IT para el área blanca de 63 kVA, la que tenemos acá. Tenemos en telcos 4.5 kVA, con CCTV 300 vatios, detección y extinción 300 vatios. Todos estos son sistemas que deben ser soportados por el UPS, ¿no? De acuerdo a las mejores prácticas. Controles de acceso, iluminación, ya manejamos iluminación LED, antes de pronto era
un peligro, bueno, no un peligro, pero sí era algo mal visto conectar la iluminación a la UPS, porque cuando teníamos balastros y todo eso empezaba a generar interferencias, pero ya manejamos iluminación LED y la idea es tener iluminación cuando tenemos un corte de energía o cuando tenemos algún problema de energía. Entonces, ya las buenas prácticas empiezan a decir que la iluminación puede conectarse dentro de las UPS siempre y cuando pues, sea LED y de muy alta eficiencia y bajo consumo. Las tomas del nodo para algunos servicios auxiliares y temas de reservas que se tienen acá. Entonces, ellos tuvieron al final un total de 71,12 cavidades. Es importante siempre dejar una reserva. Normalmente o considera mínimo un 10% y como máximo un 20%. Aquí están tomando una reserva del 15% para crecimiento futuro. ¿Sí? Y eso les da que la carga total regulada es de 81,8 kVA. Nominalmente, ¿cuál es la potencia, digamos, que se acerca a esto? Un equipo de 90 kVA. Y aquí tenemos un equipo, una UPS modular Atlantic Power trifásico RM de 90 kVA. Entonces, es como la forma de hacerlo. Básicamente es eso, hacer un inventario de todos los equipos que van a estar conectados, tener en cuenta estos temas de iluminación, bueno, etcétera, cuando trabajan data center. Una reserva adicional a futuro siempre hay que pensarla porque normalmente cuando ustedes instalan un UPS en el momento cero, la carga no es la que va a estar al final. Siempre va a haber un crecimiento posterior que conectan a algo adicional, sobre todo pues en data center. Eso es muy dinámico y la idea en data center siempre es crecer, aunque ahora los espacios se reducen, pero las cargas, digamos, y la densidad de carga aumenta, entonces eso es, siempre pensar en ese crecimiento y en esa reserva a futuro cuando vayan a dimensionar sus UPS. Y pues ya con esto ustedes saben, bueno, esto es un equipo trifásico, 60 Hz, 122.8, bueno, y hacemos la selección del equipo. Otros temas también a tener en cuenta cuando hacemos de dimensionamiento de UPS es el derrateo. Normalmente los UPS presentan un derrateo para equipos grandes trifásicos por arriba de 1000 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente es un 1% por cada 100 metros adicionales. Estamos hablando que en ciudades, por ejemplo, como Bolivia, que estamos a 3.800, 3.900 casi, estamos hablando de más o menos un 28% adicional, porque desde los 1000 metros hasta los 3.800, pues son 28% por debajo. Entonces, este es un factor también que tienen que tener en cuenta cuando vayan a dimensionar los UPS, porque esto lo tienen que tener dentro de esta planilla, pueden incluir un factor de rateo y contemplarlo cuando pues sea necesario, ¿no? Y por último, digamos, la autonomía es muy importante. En equipos pequeños y monofásicos, pues lo que normalmente se hace es utilizar nuestros bancos externos para aumentarle la autonomía. Aquí pueden ver nuestra eh, tabla para los equipos ATP One, que son los Tower o los CRT, y el porcentaje del tiempo de autonomía de acuerdo a la cantidad de bancos de baterías que tiene cada uno y el porcentaje de carga. ¿Sí? Se pueden instalar bancos de baterías externos adicionales. ¿Sí? Nosotros, pues, con nuestros distribuidores tenemos una herramienta para el cálculo de todas estas soluciones. Pero aquí les voy a explicar una forma bastante simple y sencilla de poder hacer un cálculo rápidamente de la autonomía o buscar cómo puedo tener una autonomía y la autonomía que estoy buscando con ciertas baterías. Entonces, tenemos, no sé, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio quiero 120 minutos de autonomía, esto es exagerado, pero se presentan, hay casos en los que se presentan. Las baterías son muy costosas, autonomías tan extensas salen bastante, pues son bastante costosas. Normalmente, pues ahí lo que se busca es tener una solución con generador, pero hay momentos en los que no se puede por X o Y motivo y buscan o piden soluciones de este tipo de 2 horas de autonomía, que son bastante extensas, para una carga, por ejemplo, de 15 kVA.
Entonces esta planillita es muy sencilla, y aquí tenemos los 15 kVA. ¿Cuál es la eficiencia de CAC de los equipos de la OPS, del modelo que estén utilizando? Nuestros equipos trabajan, Atlantic Power tiene eficiencias por arriba del 93 y 95%, entonces es muy bueno porque eso va a disminuir en 2, 3 puntos la capacidad de las baterías que se requieren, y obviamente eso también se traduce en temas de disipación térmica, que va a disminuir en temas de refrigeración para los espacios y los cuartos eléctricos. Este equipo que estamos mencionando resulta que trabaja con 20 baterías. Normalmente los equipos trabajan con un rango de baterías. Estas pueden ser de 16 a 20, hay otros que trabajan de 32 a 40. Bueno, eso depende del modelo de UPS que se esté seleccionando. Para baterías BRLA normalmente son baterías 12 voltios, o sea, son 6 celdas por cada una de las baterías. Y el voltaje de fin de descarga recomendado, normalmente por los fabricantes, es de 10.5, que se nos da 1.75 voltios por celda. Vamos a dejar aquí un factor de potencia 1, asumiendo que estamos trabajando con VA igual a vatios. Y pues aquí hacemos un cálculo muy sencillo. Las celditas lo que nos hacen es que la potencia total del banco de baterías base total, la potencia total de la carga, son los 15 kVA, por el factor de potencia dividido la eficiencia de CAC. Para este caso nos dio que tenemos en vatios 16.129. Aquí es muy importante ver que aquí sí estamos trabajando en vatios. Por eso era tan importante conocer esa diferencia entre los voltamperes y los vatios, porque cuando hacemos dimensionamiento del banco de baterías, vamos a tratar a hacerlo sí o sí con los vatios que nos va a pedir la carga después de todo ese proceso de conversión que hace el UPS. Entonces tenemos que para esta carga y todas estas características de este equipo, tenemos una potencia en vatios de 16.129. Eso es lo que el banco de baterías completo de las 20 baterías de 12 voltios, que no sabemos qué amperaje todavía, va a tener que suministrar. Y por batería, como son 20, pues esto dividido 20, tenemos que son 806 vatios por cada una de las baterías. Como cada batería tiene 6 celdas, pues dividimos esto en las 6 y tenemos que son 134,4 vatios por celda. Hay algunas fichas técnicas que normalmente muestran dos tablas, una de descarga, el tiempo de autonomía de descarga por corrientes o por potencia, y lo pueden mostrar a veces por batería o lo muestran por celda. Como aquí esta es la ATP 12 voltios 200 amperios. Ya después de revisar pues, cuáles llegamos a esto, pues es una forma muy manual de hacerlo, nos muestra la potencia por batería. Cuando dice que es por, bueno, aquí dice vatios por celda. Entonces estamos mostrando los vatios por celda, perdón, por celda. Entonces por eso hicimos este cálculo aquí de cuántos vatios por celda necesitamos para esta carga. Y entonces uno normalmente empieza a mirar 134 vatios por celda. Entonces ya cuando uno tiene experiencia, uno dice, listo, son como unas 150 amperios, abro la tabla, de pronto no, porque me dice que en 2 horas, que es lo que estoy buscando, 120 minutos, me va a entregar no 134, sino 100. Ah, bueno, entonces me voy más arriba. Y llegamos a que la ATP, 12,200 amperios hora, para las 2 horas de autonomía, con un voltaje de descarga de 175, 1.7, me da más o menos esa potencia que yo estoy buscando. Y esa es la forma, digamos, de hacerlo cuando tienen que hacerlo de pronto de forma manual. Y en estos cálculos y en estas tablas se basan, digamos, los algoritmos que calculan las autonomías para UPS con baterías BRL. Ese es, digamos, como el último factor a tener en cuenta cuando seleccionamos o cuando dimensionamos UPS. Por último, antes de pasar a las preguntas, pues repasar aquí nuevamente nuestro portafolio. Ya saben que tenemos toda la línea de UPS interactivas, online, equipos para proyectos especiales, todas las capacidades, equipos monofásicos, bifásicos, trifásicos, monolíticos, modulares. Nuestros equipos, ya tenemos equipos certificados UL y certificados CE, pero pues esta certificación UL es muy importante y para resaltar porque no todos los fabricantes tienen este tipo de certificaciones. Entonces, ya Atlantic Power cuenta con equipos certificados UL.
Tenemos también toda la línea de micro data centers, indoor y outdoor. Todo el tema de racks y gabinetes y confinamientos para pasillos fríos o pasillos calientes. PDUs, ATS, aires acondicionados de precisión, perimetrales, downflow, upflow, in-row, tipo paquete, bueno, mochila de rack para montaje en muro y nuestras soluciones de piso tecno.